diputado Adrián Rubalcaba, que nos platicará sobre los cambios a esta nueva constitución de la Ciudad de México y sobre el presupuesto de egresos de la Ciudad de México. Y estamos de regreso, gracias por permanecer con nosotros. Y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de ADN 40 el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el diputado Adrián Rubalcaba. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Adriana. Muchas gracias. Gracias por estar aquí esta noche con nosotros, Adrián. Tuvieron un periodo extraordinario, muy activo, muy completo y complejo, y además también cosas que faltaron que no se aprobaron. Y muy largo, además. Yo creo que es uno de los periodos de aprobación presupuestal. ¿Cuánto tiempo duró? Pues duró mucho tiempo. El tema es que tenemos como tiempo límite para aprobar el presupuesto el día 20 y nos alargamos hasta el día 23 que se tuvo que aprobar el presupuesto. Esto nos llevó a tener que revisar muchos ajustes presupuestales y hay que recordar también que tuvimos que impulsar pues todas las leyes secundarias que emanan de la nueva Constitución, que recaen precisamente en la Asamblea Legislativa, no solamente en la elaboración de la Constitución, sino todo lo que es la ley orgánica, la ley de alcaldías, ¿no?, que ahora es un tema nuevo, y la ley del Poder Judicial que se tenía que aprobar antes del 20 de diciembre. En el tema del presupuesto, un tema importante, sobre todo por estos sismos que acontecieron aquí en la Ciudad de México, hubo incrementos, un incremento de casi 9,000 millones de pesos. También hubo tiempos, establecieron reglas de operación y tiempos en los que se deberá de gastar y de ejercer este presupuesto para la reconstrucción. Platícanos un poco sobre este incremento y los tiempos para la gente que nos está viendo aquí desde las cámaras, que sepan, que tengan la garantía de que se les va a reconstruir sus hogares. Bueno, sobre todo a esa gente que tiene afectaciones en sus viviendas, hay que recordar que hay un compromiso por parte del gobierno de la ciudad, por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa y por supuesto del gobierno federal, de apoyar en la reconstrucción de las afectaciones que sufrimos el sismo pasado. Hay un incremento importante de 8,792 millones de pesos que van a permitir, pues obviamente, reconstruir las viviendas afectadas. Todo esto tiene un proceso que se ha venido generando, que inclusive la ciudadanía ha entrado ya en una dinámica de desgaste por el tiempo que ha pasado. Ya se aprobó el recurso, se tuvo que ajustar todo el presupuesto de la ciudad para poder mandar este recurso al FONADEN, que es el Fondo de Desastres de la ciudad, y al Fondo de Reconstrucción. Este fondo va encaminado a reconstruir absolutamente todas las viviendas afectadas. Ya algunos, inclusive en algunas zonas, en algunas delegaciones como es Coajimalpa, Álvaro Obregón, han estado recibiendo recursos del FONDEN, que es el Fondo Federal, y ahora este recurso va a bajar por parte del gobierno de la ciudad y va a garantizar la reconstrucción de edificios y viviendas que están afectadas. El presupuesto que se asignó, pues obviamente pues se desprende del recorte de recursos de otras dependencias y se va ajustando conforme al recurso que tienen las jefaturas delegacionales. Por eso vemos variaciones en los recursos de algunas delegaciones que se perciben que tienen menos incremento, pero el incremento que tienen lo vienen recibiendo del FONADEN. Entonces, eso es un tema que a veces salta a la hora de informar. Hubo una polémica por parte de Morena. También, bueno, en la Cámara de Diputados se les autorizó, se les amplió el techo de deuda presupuestal para este tema de los sismos. Pero regresando al tema, Morena dio declaraciones que estaban en contra de estos incrementos a ciertas delegaciones. ¿En qué se basaron estos incrementos? ¿Por qué algunas delegaciones les dieron más presupuesto que otras? Mira, hay un esquema de designación de recursos. El primero es por parte de las afectaciones por parte del sismo, que es el FONADEN. Entonces ahí hay delegaciones que van a recibir una cantidad importante, como es Tlalpan, que va a recibir una cantidad importante de ese presupuesto, la Cuauhtémoc, que va a recibir una parte importante, Xochimilco, que también va a recibir una parte del FONADEN, Tláhuac, que no se va a ver reflejado en el incremento presupuestal. Y hay otras delegaciones, como lo es Álvaro Obregón, Coajimalpa, Benito Juárez, que también sufrieron afectaciones, pero se ve reflejado de manera directa en el recurso de reconstrucción. ¿Por qué? ¿Por qué se da de esta manera? Porque un incremento presupuestal se da por los proyectos presentados por los jefes delegacionales. Hay que resaltar que los jefes delegacionales que más proyectos presentaron fueron el de Coyoacán, el de Álvaro Obregón, el de Coajimalpa,
el de Cuauhtémoc y, si mal no recuerdo, el de Magdalena Contreras. Cuando tenemos los proyectos se someten al análisis de la Comisión de Presupuesto y presupuesto pues destina los recursos. Hay delegaciones que prácticamente no presentaron proyectos e inclusive hay jefes delegacionales que ni siquiera se presentaron a la comparecencia ante la Comisión de Presupuesto para el incremento presupuestal, y hay jefes delegacionales que manifestaron que con el dinero que tenían del año pasado estaban bien. Ahora vienen las quejas cuando ven el incremento en otras jefaturas delegacionales. En la revisión inclusive también se visualiza qué delegaciones sí ejercieron el presupuesto y quiénes cayeron en su ejercicio. No le vamos a dar dinero a aquellas delegaciones que no alcanzaron a gastarse el presupuesto del año pasado, porque quiere decir que no pudieron ejercer el presupuesto que tuvieron el año pasado. Entonces, esas son las diferencias que no se dicen en los medios de comunicación. Sin embargo, bueno, pues esa es la manera de distribuir. La otra es la operación de cada uno de los diputados de la Asamblea Legislativa para el destino de recursos a los distritos que cada uno representa. Es cierto que los diputados tienen la posibilidad de intervenir en el incremento presupuestal. Si el diputado de un distrito que corresponde a la delegación Milpalta o Magdalena Contreras o Coajimalpa hace una buena labor e incrementa el presupuesto, pues se refleja en el presupuesto. Si hay diputados de otras demarcaciones que no hacen una labor de promoción de los proyectos de sus jefes delegacionales, pues obviamente el presupuesto queda bajo. Adrián, tú lo comentaste hace unos momentos, también aprobaron las leyes secundarias para esta nueva constitución. Recordemos que se creó un constituyente en donde se redactó, se discutió y se aprobó una nueva constitución para la Ciudad de México, pero ahora faltaban las leyes secundarias que son las que le van a dar operatividad a esta nueva constitución. Platícanos en términos generales, porque hay mucha confusión sobre estas alcaldías que tendrán a los nuevos miembros que serán los concejales. En tiempos generales, para el ciudadano de a pie que nos está viendo, que logren entender un poco cómo va a funcionar ahora esta nueva Ciudad de México. Mira, falta mucho por hacer. La intención era hacer que las delegaciones se convirtieran en municipios, que tuvieran las mismas facultades, pero en ese ánimo de no terminar de descentralizar las facultades del gobierno de la ciudad, se mantuvieron facultades dentro del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, los municipios tienen la capacidad de recaudar lo que es el predial y el agua. El presidente municipal recauda esos recursos y con lo que ellos les llaman regidores, que sería el símil a los concejales, determinan en qué se distribuye ese dinero. En el caso de la Ciudad de México, se crearon los concejales, pero no le permitieron a los alcaldes recaudar ese dinero. Entonces, ahí es una diferencia importante, porque entonces los concejales no van a poder determinar el gasto corriente de las retribuciones que se generan en la delegación, porque eso se va a concentrar en el gobierno de la ciudad. ¿Para qué van a servir ahora los concejales? Los concejales van a servir para poder acompañar al alcalde en la toma de decisiones una vez al mes. Van a sesionar una vez al mes. Y esa vez al mes van a revisar los programas de gobierno que se plasman al inicio del periodo gubernamental. En esa primera sesión de revisión presupuestal del periodo gubernamental se va a analizar el presupuesto y los concejales podrán emitir su opinión. Sin embargo, no es vinculatoria. ¿Qué quiere decir esto? Yo como concejal puedo opinar en qué se va a gastar el dinero. El presidente, el alcalde tendrá que enviar la propuesta de los concejales, pero eso no quiere decir que así se va a quedar el presupuesto. Se sesiona una vez al año para determinar el presupuesto y después una vez al mes para darle seguimiento de lo aprobado, que no quiere decir que lo aprobado es lo mismo que ellos hayan plasmado en la opinión emitida del presupuesto. También se hablaba con esta nueva constitución, con este nuevo concepto de alcaldías, que va a haber mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, pero no lograron en este periodo extraordinario, ni siquiera aprobaron un contralor. ¿Cómo puede haber mayor transparencia? ¿Cómo podemos hablar de transparencia, de rendición de cuentas, si ustedes mismos, la Asamblea Legislativa, que próximamente ya no van a ser Asamblea, sino Congreso, no aprueban un contralor? ¿Qué fue lo que faltó? ¿No les dieron los números a los partidos políticos? Hay que recordar que para la aprobación del secretario de la Contraloría se requieren 2/3 partes de la votación del Pleno. La comisión, que además de ser yo ahorita el presidente de la mesa directiva que presido, soy presidente de la Comisión de Administración Pública, le toca precisamente supervisar a los jefes delegacionales, a los secretarios,
y evaluar las propuestas del jefe de gobierno. El jefe de gobierno mandó una terna para poder determinar quién podía ser la propuesta secretario de la Contraloría. Entre la terna estaba el actual Contralor de la Ciudad de México, que es Eduardo Robelo. En la evaluación, Eduardo Robelo fue el mejor evaluado de la terna. ¿Qué sucede? A la hora de la discusión en el Pleno, no dan las 2/3 partes. Hay que recordar que si se nombra Eduardo Robelo Contralor, secretario de la Contraloría, su cargo durará 7 años. Lo que quiere decir es que va a durar este periodo y todavía el periodo de gobierno que viene. Entonces, eso le hace ruido al grupo parlamentario de Morena. Habrá que consensar con el grupo parlamentario de Morena para que esta propuesta, que es la que salió mejor evaluada, pueda salir de manera pues avante para poder ser el secretario de la Contraloría. En caso contrario, el jefe de gobierno tendrá que enviar una nueva terna para poder hacer la revisión y aprobar la ley. Se decidió no discutir este tema porque al hacer los números, la mesa directiva se daba cuenta que iba a ser una discusión que solamente iba a entorpecer el tema de presupuesto y no íbamos a llegar a concretar el nombramiento. En el periodo que viene estaremos sin duda convocando a la votación de esta Secretaría de la Contraloría y estoy seguro que antes de que termine el periodo estaremos saliendo con el Contralor. Adrián, pues muchos temas dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Desde las Cámaras. Muy feliz año y nos vemos próximo jueves a las 10:30 de la noche en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.